Mi nombre es Jorge Katz, en realidad es Jorge Miguel Katz, pero Miguel no lo uso. Nací en 1940 y entré a esta facultad en 1959. Cuando terminé el colegio era el Hipólito Vieites, secundario, y entré el primer año en que se creó la carrera. Es decir, los recuerdos que tengo de esa época son realmente muy agradables. Es decir, Miguel Sidrowski, Héctor Diegues, Alberto Sojit, Oscar Brown, Morris Teugal. Éramos 10 en total. Tristemente de los 10 quedamos 2 hoy en día. Morris Teugal viviendo en Jerusalén y yo viviendo en Santiago de Chile. Pero los recuerdos que tengo de gente como Miguel Sidrowski, que fue un excelente alumno de Milton Friedman en Chicago, donde en su libro, cuando él extiende el modelo neoclásico a la presencia de un sector monetario dentro del modelo, el prólogo del libro de Miguel Sidrowski lo escribe Milton Friedman, y en el prólogo dice: este era un alumno argentino muy callado, que no tenía un gran inglés, pero cuando entregó su primera monografía de examen, no me quedó otra que llamarlo porque era excelente, era lo mejor que yo tenía en la clase, a pesar de que hablaba muy poco. Miguel era un típico judío porteño, con un estilo mordaz y divertido, pero también muy crítico de todos nosotros. Es decir, estudiábamos juntos todos los fines de semana. Cuando uno faltaba a una reunión de un fin de semana, y era razonable que faltara porque en esa época todos nos poníamos de novio y era la época en que empezaba nuestra vida de pareja, Miguel armaba un escándalo. Pero armaba un escándalo de eso, así: ¿por qué no viniste? ¿Qué? Así no vas a avanzar nunca. Y bien, en fin, Miguel era ese personaje. Pero tenía un corazón de oro. Él se fue a Chicago, yo me fui a Oxford, juntos salimos. Cuando terminé en Oxford, le escribí a Miguel a Boston. Él había terminado en ese momento su formación, diciéndole que yo había terminado también en Oxford, si me conseguía entrevistas de trabajo en Estados Unidos, buscando trabajo. Y me consiguió entrevistas con Bob Solow, con Tibor Sitowski y con Chenery. No se podía pedir mejor, es decir, la verdad. Y fueron entrevistas realmente increíbles, porque algunas de ellas muy humanas. La de Bob Solow en MIT. Chenery me trató muy mal. Chenery, llegué a la oficina de él y la secretaria me dijo, estábamos en Boston, y la secretaria me dijo: el profesor Chenery lo espera en Washington, que no era ahí al lado. Me tomé un taxi y me fui al aeropuerto, tomé un avión a Washington, fui al Pentágono, que era donde él estaba, tenía oficina. Después de llegar a la oficina de él me costó sangre, pero cuando llegué abrió la puerta y me dijo: "You've got 2 minutes, what do you want?" Y me produjo tanta indignación que le dije: "Just nothing, thank you", y me di vuelta y me fui. Eso fue Chenery, lamentablemente. Y Tibor Sitowski, otro dulce fenómeno. Tibor Sitowski me vino a buscar al aeropuerto, me ofreció trabajo y efectivamente me financió. Yo volví al Ditela con financiamiento de Tibor Sitowski y trabajé un año en el Instituto de Ditela a mi vuelta con plata de Tibor. Él estaba haciendo un estudio sobre Trade Creation y Trade Diversion con Ian Little en Oxford, y me ofreció trabajo por un año para trabajar para ellos. Ese fue mi retorno. Y ese fue Miguel Sidrowski, que me encaminó en esta dirección. El otro, que era un personaje maravilloso, era Héctor Diegues. Héctor Diegues trabajaba en la comparación entre Canadá, Australia y Argentina,
por qué Argentina no le había ido tan bien como Australia y a Canadá. Héctor vivía a 3 cuadras de la cancha de Ferrocarril Oeste y estudiábamos en el altillo de la casa de Héctor. Estudiamos Patinkin. Los fines de semana se nos iban en los algoritmos de Patinkin. Hicimos el curso un semestre. Los 2 aprobamos. Y no había más alumnos. Y Olivera nos llamó y me dijo, miren, los dos han aprobado, pero ¿por qué no hacen el curso de vuelta? Volvimos a hacer el curso el siguiente semestre, Morris y yo, otra vez. Fue un curso maravilloso. Olivera llegaba en punto, menos 10 a las 9, los martes y los jueves, y se iba en punto a las 10 menos 10. Jamás faltó una clase, jamás dejó una duda. Tenía un muy buen curso Federico Herschel sobre política fiscal. Era Oscar Altemir, era Morris, era Miguel Sidrauski, por supuesto, Héctor Diegues. Pasa que Guillermo, O'Connell y Fucaracho trabajaban fuera de este núcleo, trabajaban directo en relación a Julio Olivera. Entonces tenían como un vínculo más privilegiado con Olivera. Nosotros éramos alumnos regulares, estos eran como tenientes o qué sé yo. O sea que el vínculo con O'Connell y con Fuca y con Calvo existía, pero no era un vínculo cotidiano. Oscar Brown, otro personaje increíble. Oscar Brown era un tipo bastante arrogante, pero compartía los cursos con nosotros. Fuimos compañeros en Oxford, él vino a Oxford en la misma época que yo y compartimos 3 años en Oxford. Cuando fue la famosa pelea de él con Ishak. Oscar era un tipo muy agradable y tenía esa historia, él viene de la familia Hirsch. También estudiábamos mucho en casa de Alberto Sojit, que estaba casado con la hermana de Madanes. Alberto Sojit también estudiaba con nosotros muy seguido. Alberto trágicamente se mató en un accidente de auto en camino a Punta del Este. Yo terminé la carrera en el 64. La que dirigía el programa era Anita Manitzas, que era la funcionaria de Fundación Ford, fue responsable de todos nosotros. Sí, nos fuimos con el programa de Fundación Ford, había becas para todos, bueno, éramos 10. Brown se fue a Oxford, yo me fui a Oxford, Héctor se fue a Harvard, Miguel se fue a Chicago, a MIT, me parece, y después a Chicago. Es el año en que Fidel Castro entró a La Habana. Y el clima de Buenos Aires y el clima de la universidad era un clima muy de izquierda y con fuerte tonalidad de revolución social. Más que los 2 primeros años de la Revolución Cubana, fueron años muy exitosos en educación y en salud. Después empezó a deteriorarse el clima. Pero lo cierto es que en ese clima aparece Anita Manitzas con la plata de Ford y dice, bueno, hay plata para becarios. En esa época había venido a Buenos Aires Paul Baran, que es un economista de izquierda, de Stanford, y dio un curso de comercio internacional. Cuando terminó el curso, me llamó al hotel y me dijo, bueno, ¿y usted qué va a hacer ahora? Y me dijo, mire, yo soy amigo de Kaleski, le puedo escribir a Kaleski que lo reciba como alumno y usted se va a Varsovia a estudiar con Kaleski. Se fue Baran y llegó Paul Stritten a Buenos Aires y hizo un curso sobre Trade Creation y Trade Diversion. También lo tomé, también me fue muy bien y me citó al hotel. Y entonces me hizo la misma pregunta que Paul Baran. Bueno, ¿y usted qué va a hacer? Le dije, mire, le dije que sí al profesor Paul Baran para irme a Varsovia a estudiar con Kaleski. Y se largó a reír y me dijo, mire, va a estudiar un idioma que no le va a servir para nada. Va a estudiar una economía que se está cayendo a pedazos. Y Kaleski lo va a ver una vez cada no sé cuánto tiempo. Y acto seguido me dijo, dentro de 15 días le mando la admisión en Oxford. Y efectivamente a los 15 días me llegó una nota de la del Registrar de Oxford diciendo el profesor Paul Street te lo recomendó y tiene la admisión otorgada. Mi tribunal de beca fue Guido Di Tella y Adolfo Canitro. Y
Cuando nos reunimos, Guido me dijo, si te vas por menos de 3 años no te doy la beca. Cuando llegué, esto fue en mitad del 64. Fuimos a Inglaterra, llegué a Oxford. Recién había ganado Harold Wilson la elección en Gran Bretaña. Nicky Caldor se iba de ministro de Economía con Harold Wilson. Y Paul Streeten, que era muy amigo de Nicky Caldor lo llamó y le dijo, la Secretaría de Desarrollo Económico queda a cargo tuyo. Entonces yo llegaba a estudiar con Paul Streeten y Paul Streeten me dejaba colgado el pincel. Y antes de irse me dijo, te nombramos de director a Sir John Hicks, lo cual de vuelta fue un shock para mí, porque era el arquetipo del equilibrio general neoclásico. Era un momento donde toda esta cosa de lo socialista tenía un sabor muy fuerte. Y además era un clima, la facultad era un lugar realmente súper creativo, y era un lugar donde uno se pasaba todo el día. Bueno, hablábamos recién de Rosa Kuzminski, deliciosa mujer, a mí me ayudó mucho. Federico Herschel, Guido Di Tella, Norberto González, Kuzminski, Gomarí, Alberto Fracchia, Balsecchi era increíble. No, ese era el núcleo. Las clases con Guido Di Tella eran muy lindas, a veces eran en la casa de él. Bueno, el gordo Fracchia nos daba clase a las 10 de la mañana en el CONADE los domingos. Con Previch, ya después que volví de Inglaterra, estábamos trabajando ya en la CEPAL de Buenos Aires con Eduardo Ablin. Hicimos una encuesta y empezamos a descubrir firmas metalmecánicas argentinas que exportaban plantas llave en mano desde Argentina. Y ahí le escribí a Previch. Yo no lo conocía, le escribí a Santiago y le dije, mire, estamos encontrando una cosa muy interesante, y es que el aprendizaje metalmecánico termina en algunos programas exportables de plantas completas metalmecánicas, que en ese momento era toda una novedad. Y Previch me escribió de vuelta y me dijo, le mando un pasaje, me interesa mucho, y venga a Santiago a conversar sobre el tema. Y fui. Ahí lo conocí a Previch. Pero eso fue bastante más tarde. Yo había vuelto de Gran Bretaña, ya trabajábamos en la CEPAL de Buenos Aires con Eduardo Ablin. Yo empecé trabajando en el Di Tella, con la plata de Tibor Sitowski, en el proyecto de Trade Creation y Trade Diversion. Estuve con Javier Villanueva y estuve como un año trabajando con Javier en el Di Tella. En algún momento al final de ese periodo yo empecé a percibir esta historia de que había mucho aprendizaje en los elencos de ingeniería en las fábricas. Es decir, yo iba a visitar una fábrica y les hablaba el lenguaje de la función de producción neoclásica y nadie me entendía nada. No sabemos de qué estás hablando. Y empecé a decir, bueno, ¿qué es esto que aprendí de lo neoclásico? Y empecé a transitar hacia este otro mundo donde las rutinas de funcionamiento de las fábricas van cambiando en el tiempo. Y van cambiando por unidades incrementales de conocimiento que se producen todos los días, que se producen por cuellos de botella que hay que resolver. Empecé a visitar fábricas y la verdad que no me entendían. Es decir, yo trataba de meter la conversación con los ingenieros de planta en el lenguaje de la teoría de la producción nuestra, de los economistas. Y ellos me decían, mira, no es así. Es decir, no hay una función de producción. Yo cambio la rutina todo el tiempo. Es decir, trabajo con cuellos de botella. Encuentro un cuello de botella y mi función es resolverlo. Y cuando lo resuelvo, tengo una unidad incremental de conocimiento que la aplico. O sea que el manual de ingeniería que yo tenía el día anterior ya no me sirve. Ya estoy en otro. Es decir, el ejemplo típico es un libro de receta de cocina. Es decir, vos tomás una receta para hacer una torta de chocolate y la repetís 20 veces y te sale diferente. Se te inclina, se te cortas, que grumos, es decir, hasta que vas generando rutinas que eventualmente optimizan
pero no la optimizás al día siguiente. Sí, ocurre, pero hay acumulación de conocimiento. Y ahí me empecé a meter en teoría del aprendizaje. ¿Qué era esto de aprender a hacer algo? Claro. Y ahí empecé a alejarme de la función de la Cobb-Douglas. Claro. Pero mi tesis de doctorado es con la Cobb-Douglas. Claro. Es decir, mi tesis es muy neoclásica. Yo tomo la Cobb-Douglas del 40 al 60 y le pregunto qué pasaría en la economía argentina del 60 al 70 si la función de producción fuera la misma. Y luego comparo con lo que de verdad pasó. Y lo que de verdad pasó es que entraron 200 multinacionales desde el 59, desde que llegó Ica Renault y las petroleras y las farmacéuticas. Entonces la curva de verdad está muy por arriba de la curva que me proyectaba la función neoclásica de los 20 años anteriores. Entonces ahí escribí la tesis diciendo, no, el impacto de la inversión extranjera transforma la naturaleza del proceso productivo de la Argentina. Efectivamente, estos llegan con departamento de control de calidad, con rutinas de organización de planta, con ingeniería reversa. Entonces la brecha es entre lo que me decía la función neoclásica y lo que de verdad pasó. Dije, no, esto es el impacto de la inversión extranjera. Esa es mi tesis esencialmente. Armé una encuesta como de 200 fábricas, con un formulario sofisticado y qué sé yo, y hice la encuesta. Cuando hice la encuesta, escribí un libro que está publicado por el Fondo de Cultura, y ese libro lo fui a presentar al Congreso en México. En México estaba Gus Ranis, que era director del Growth Center en Yale. Cuando terminé de presentar los resultados de la encuesta, se acercó Ranis y me dijo, te invito 2 años al Growth Center en Yale, si querés venir. Y ahí me fui. Yo volví de Inglaterra en el 68. Me fui en el 64, volví en el 68. Estuve como 2 años en el Litela, 68, 69, 70. Y en el 74, más o menos, que volvió Perón en el 74, yo volví a Buenos Aires, pero ya no volví al Litela. Y ahí volví a CEPAL. Pero en esa época yo sé que volví y no volví al Litela. El Litela era un gran instituto, pero también era un instituto súper neoclásico, súper formal. Y a mí me faltaba el componente estructural que me lo daba CEPAL. Y ahí fui a CEPAL. En general lo que predominaba era la mirada tipo Ray Vernon de la inversión extranjera, pero Ray Vernon nunca habló de que en las plantas hubiera esfuerzos de ingeniería local. Y a mí lo que me impresionaba era que había ingeniería local. Y que no era mucha plata, pero la gente gastaba. No es que había un departamento de investigación y desarrollo. Si vos ibas a una fábrica argentina en ese momento y le decías, ¿usted tiene departamento de investigación y desarrollo? Y decía, no tengo nada. Pero porque le hacías la pregunta equivocada. Pero si le decías, ¿pero usted modificó la rutina de comportamiento? Sí, yo cambié esto. Y cada uno de esos cambié quería decir, generé una unidad incremental de conocimiento y transformé mi rutina de comportamiento. La cambié. Y eso no estaba escrito en ningún lado, no estaba codificado en ninguna parte. Se suponía que al volver uno tenía que enseñar 2 años. Enseñé 2 años. Ahí Gomariz era el director del departamento. Y el vínculo con él nunca fue especialmente muy bueno. Porque si yo me presenté a concurso para entrar a la facultad, se presentó, yo no sé dónde estará ahora, se presentó en esa misma época Luisa Montuschi. El concurso lo ganó Luisa. Y en esa época yo empecé a dictar desarrollo económico argentino. Luisa dictaba economía laboral. Yo me había presentado a economía laboral, lo perdí el concurso. No lo perdí en un clima muy amigable con Gomariz. No, me molestó como situación.
Pero la cátedra quedó con Luisa y yo, y no sé cómo, empecé a dictar desarrollo económico argentino. Y ahí más tarde vino Beni Kosakov, estuvimos juntos muchos años. Yo organicé en el Ditela un seminario internacional de desarrollo, donde vino Stiglitz, donde vino Simon Teitel, Christopher Freeman, Nathan Rosenberg, que debe haber sido ahí en el 68. Y Freeman me empezó a decir, mira, esto de la función de producción neoclásica no te va a llevar a ningún lado. Y también me invitó a Sussex, me invitó a que fuera de visiting a Sussex, y fui, y estuve como 6-8 meses. Ya tenía yo la encuesta terminada, la encuesta que les decía que 200 fábricas. Yo me acuerdo porque viajé llevándome conmigo los cuestionarios, y estuve como 6 meses en Sussex trabajando con esos cuestionarios. El SPRU, que era el Science Policy Research Unit, era él. Es decir, además un tipo tremendamente afectivo. Era chiquito el centro, no tenía más de 10-15 personas. Antes que apareciera Carlota Pérez, yo me acuerdo que la biblioteca del SPRU era la biblioteca personal de Chris Freeman. Que el SPRU era un lugar muy familiar, donde pasé meses muy, muy interesantes. Y entonces esta cosa mía de los cuestionarios me permitía hacer un link muy rápido con él. ¿Y cómo te parece que interpreto esto? Y él me enseñó mucho en esa dirección. Pero era un centro muy, muy creativo y muy no neoclásico. Después volví, puede ser que volví al DT, no me acuerdo, se me mezcla. Porque estuve 2 años en el Growth Center en Yale, estuve 6 en SPRU, 6 meses en SPRU, y al volver me fui al DT, me fui a CEPAL. Rolf Mantel, Ani Martirena, Alberto Petrecola, Alieto Guadagni, Danilo Pastore iba de a rato, pero no era parte del elenco. Pero Guadagni, los Mantel, Adolfo Canitró, estaban todos los días. Y realmente era un grupo tremendamente creativo. Con ellos aprendí bastante. Oscar Altimira estaba en CEPAL en Santiago, del grupo que habíamos sido compañeros inicialmente. Y Oscar me tiró un salvavidas dos salvavidas muy fuertes. Me hizo 2 contratos y yo sobreviví con plata CEPAL, porque no, digamos, la facultad me dejó afuera. Ya para esa época el BIT había armado un programa con la CEPAL para hacer estudios micro en toda América Latina, y me habían ofrecido la dirección del programa. La persona del BIT era Beatriz Arreche, que vino, yo estaba en CEPAL todavía, vino a CEPAL. A ver, la persona que armó el programa ese era Simon Teitel, estaba en Washington, y Simon Teitel armó ese programa para él venir de vuelta a la Argentina con ese programa. Y a último momento su esposa no quería volver a la Argentina, Rachel, y Rachel le dijo no voy. Y Beatriz, por lo menos son mis recuerdos, y Beatriz Arreche vino al Ditela. Yo estaba de vacaciones con mi esposa acampando en el sur, y dejó un pasaje diciendo venía a Washington a discutir este programa, y fui, y ahí me ofrecieron la dirección del programa, y el programa duró como 8 años. Es decir, yo ya no volví ni al Ditela ni a la facultad, volví part-time a la facultad a dar clases, pero volví a la CEPAL de Buenos Aires, pero con pasaporte internacional del BIT, que era lo que me resguardaba frente al clima de la época militar. Yo me crié en una farmacia. Mi viejo era farmacéutico. Cuando fui a Yale, los 2 años que estuve en Yale, escribí un librito que está publicado por Siglo XXI,
que se llama Oligopolio, Empresas Extranjeras, pero es sobre la industria farmacéutica. Y ahí empecé a meterme en los temas estos de el papel de las multinacionales en el sector salud, en el sector farma primero. También empecé a mirar mortalidad infantil en el hospital de niños acá, y empecé a ir a las salas del hospital de niños a ver prácticas hospitalarias. También por un cuñado mío que era pediatra ahí. Es decir, no sé si ustedes son más jóvenes, pero el hospital de niños, el gran personaje era Gian Antonio, y el equipo de Gian Antonio, uno de los del equipo era mi cuñado, Pepe Genasi. Y con Pepe empecé a ir a las salas tratando de ver organización del acto médico, con la misma idea de que no es que uno reproduce, es decir, todo el tiempo me daba vuelta esta idea de que lo local importa. En esa época había varios elencos nacionales con muy buena capacidad de investigación. Bagó en la planta de Citibel, Roemers, 10 por lo menos fábricas que tenían grupos de trabajo de investigación. Bagó tenía una hermosa plantita de investigación en Citibel, con un bioterio, con ensayos experimentales y qué sé yo. Y la visité varias veces. Y ahí empecé a mirar esto. En aquella época Argentina producía como casi el 50% de los principios activos farmacéuticos que se usaban. El otro 50% era importado. Y en la importación había mucha sobrefacturación. Cuando terminó la dictadura militar y se hizo cargo Alfonsín, yo era bastante amigo de Aldo Neri, y Aldo Neri me invitó a ir con él al Ministerio de Industria, y fuimos con Roberto Bizán. Esa fue otra época divertida con Roberto. Pues controlábamos el precio de importación de los medicamentos, de los principios activos, para fabricar localmente. Y ahí hay un montón de anécdotas muy divertidas. Toda esa época fue muy divertida, porque cuando empezó el gobierno, Neri me llevó a hablar con Alfonsín, y estaba Greenspun, Neri, Alfonsín y yo. Y Aldo Neri le dijo a Alfonsín: mire, me gustaría que Jorge le explicara este tema de los precios farmacéuticos. Se lo expliqué, y la respuesta de Alfonsín fue: hay que pararlos. Y yo le dije: mire, presidente, yo encantado, para eso estoy acá, pero van a retaliar. No va a haber, no es que van a decir todo, qué fenómeno, van a retaliar. Y estaba Greenspun, y Greenspun dijo: de eso me ocupo yo. Cuando retalien, yo me hago cargo. Y me fui y empezamos estas negociaciones. Hubo una muy linda, muy interesante con Lilly por la insulina. Incluso hay un paper mío en Desarrollo Económico sobre la insulina, donde cuento la historia de la negociación con Lilly y todo eso. Cine empezó con Aldo Neri, y al poquito tiempo que yo me fui, me acuerdo porque salimos caminando de la Casa de Gobierno con Aldo, volviendo al Ministerio de Salud, y le dije: Aldo, no vengo más, esta es la última tarde. Y como 2 meses después renunció Aldo. Muy poco tiempo después renunció Aldo. Hice mucha clase para Ginés González, que es hoy vicepresidente de Corfo en Chile, fue alumno mío. Y por recomendación mía fue a Oxford, José Miguel Benavente. No, el tema de salud siempre me ha intrigado. Y me sigue intrigando. Es decir, 80% de la plata que se gasta en salud en un país se gasta en 3 mercados. El mercado de farma, que es como el 20-25%, y el mercado de internación sanatorial, que es otro 20-25%, y el mercado de servicios médicos, es decir, lo que cobran los médicos, ya sea en el hospital público o en las clínicas privadas. Y los 3 mercados son súper imperfectos, están llenos de colusión, iguales costos para
resultados terapéuticos muy diferentes, modelos de atención muy diferentes. Es decir, el nomenclador de precios en las clínicas está tremendamente afectado por esta manipulación de precios. Y siempre me dio la sensación de que es el típico mercado imperfecto de los economistas. Entonces, desde el principio me interesó entender un poco cómo y por qué se gasta lo que se gasta en salud. El gasto en salud es exponencial. Y la verdad que, bueno, depende de los países, pero Canadá gasta mucho menos en salud que Estados Unidos por persona y tiene mejores índices de morbilidad. Porque en el caso americano está el juicio de mala práctica. Me llamó mucho la atención el modelo británico cuando vivíamos en Inglaterra. Y mi hija mayor nació ahí. Y me sorprendió, es decir, a los 15 minutos que volví a mi departamento, tocó el timbre la visitadora social y me dijo, le vengo a traer los vouchers. Y me dio los vouchers de leche, de pañales, no sé, me llenó de cosas, que era el modelo británico de atención de salud.